Muy buenos días, jóvenes. Bienvenidos a la clase. Ya prácticamente estamos en un buen número y hemos alcanzado los 37. Como los que estoy admitiendo ahora ya somos 40. Por lo tanto, yo creo que ya podemos empezar la clase. Hoy día tenemos que hacer, yo diría más que todo, una revisión de un tema que es muy importante dentro de lo que es la alimentación, que es la complementaria. Vale decir, hasta ahora hemos repasado, recuerden ustedes, lo que es la leche materna. Hemos hablado también sobre la alimentación con leche de fórmula, la preparación de la leche de fórmula, y hemos puesto hincapié también en la última parte del tema en lo que es la parte del estreñimiento, habitualmente relacionado con el tema sobre lactancia, la leche de fórmula, debido a sus características, ¿no?, que ya hemos analizado en la composición. Hoy vamos a conversar en realidad sobre un tema importante, que es la alimentación complementaria, algo necesario, algo que por supuesto tiene que ocurrir en el transcurso de la vida del niño. Y en ese sentido, quiero que vayamos compartiendo un poquito lo que habíamos hablado anteriormente. Decíamos que la alimentación complementaria tiene, por supuesto, varios conceptos, ¿no? Uno de los más sobresalientes era el sentido de qué es alimentación complementaria, cuándo decimos que es una alimentación complementaria. Y yo creo que tiene que quedar claro para todos que la alimentación complementaria es cuando el niño recibe algún alimento que no es leche, ni materna, ni leche de fórmula. Esa es una alimentación complementaria. Y la Organización Mundial de la Salud puntualiza que inclusive cualquier tipo de alimento que se relacione con algo que da energía al niño ya es una alimentación complementaria si no es leche materna o leche de fórmula. Por ejemplo, si la mamá a los 3 meses de vida le da un matecito con un poco de azúcar de anís, pues eso ya es una alimentación complementaria. Entonces el niño ya deja de alimentarse solamente con leche materna, si es el caso, ¿no? Tal vez se ha puntualizado mucho en ese aspecto, en el sentido de que evidentemente la alimentación complementaria de alguna manera busca, obviamente, mejorar la nutrición del niño, pero también puede sustituir en parte la alimentación con leche materna. Y desde luego sabemos bien que la alimentación con leche materna debe ser, para ser exitosa, exclusiva hasta que el niño haya cumplido sus 6 meses de vida. De ahí la importancia del concepto de la Organización Mundial de la Salud, en el sentido de puntualizar que todo alimento complementario es todo algún tipo de alimento que dé energía y que no es exclusivamente leche materna o leche de fórmula. En ese contexto, entendido de esa manera, vamos a ir un poco compartiendo nuestras experiencias y las dudas que ustedes tengan, y para ello me voy a permitir compartir la pantalla para que ustedes puedan responderme y sobre todo preguntarme en relación a este tipo de alimento que es la alimentación complementaria. Un elemento importante es saber cuándo vamos a empezar a alimentar al niño, desde cuándo yo puedo pensar ya que evidentemente el niño debe recibir leche o alimentación complementaria. ¿Desde qué edad? ¿Cuál es la edad ideal para empezar este tipo de alimento? Uno, tiene que cumplir requisitos, que los he marcado ahí en esta imagen, ¿no es cierto? Primero, que sea capaz de sentarse sin ayuda. Esto generalmente no ocurre antes de los 6 meses de vida. O sea, no se da antes de los 6 meses de edad. Habitualmente el niño llega a sentarse así solo a partir de los 6 meses. Mira, doctora, hay niños que están bastante firmemente sentados, aunque siempre requieren algún apoyo. Estos niños ya podríamos decir que pueden recibir alimentación complementaria si es que está bastante bien sentadito, ¿no? Desde luego apoyado, pero ya firmemente sentado, sí, podemos decir que puede cumplir el requisito. O sea, esto sin ayuda es relativo, ¿no? Hay niños totalmente normales que ya hacen el esfuerzo de sentarse y se les pone un poco de ayuda y realmente ya mantienen firmeza, pero no están solitos, o sea, están siempre un poquito apoyados, pero están maduros. O sea, evidentemente este niño, si tiene 7 meses, por supuesto va a poder ya empezar la alimentación complementaria. El segundo concepto que nos decía es que pierda el reflejo de extrusión. El reflejo de extrusión es un reflejo que tienen los niños pequeños, habitualmente menores de 6 meses de vida,
donde al masticar los alimentos los regurgitan nuevamente, los botan de la boca. O sea, no llegan a tragarlos, sino directamente los escupen. Esa es la extrusión. Es algo muy común en alimentación semilíquida o semisólida o sólida en niños pequeños. Pero este reflejo se va perdiendo con la edad. Se pierde generalmente la extrusión a partir de los 6 meses. Por lo tanto, está ligado también a la edad. Tiene que haber perdido ese reflejo de extrusión para que el niño pueda alimentarse. Hay mamás que les van a decir, doctor, le pongo algún alimento a la boca, inmediatamente lo bota. Aunque sea una papilla, así como un purecito, igualmente lo bota. Pues ese niño todavía no ha perdido el reflejo de extrusión y por lo tanto todavía no se puede iniciar la alimentación complementaria. Muestra interés por la comida del adulto. Usted mira, pero ¿cómo? Generalmente los papás se dan muy claramente cuenta porque le sientan al niño en la mesa, tocó la hora del almuerzo, el bebé está despierto, lo sientan con ellos, lo agarran, ¿no? para sujetarlo, y el pequeño quiere abalanzarse a los alimentos. O sea, les ve comer a los papás, a los hermanos, y se le hace agua a la boca, empieza a tener mucha más saliva de la que por edad habitualmente tiene. Pues ese niño sí muestra interés, o sea, se acerca a la comida, grita, da sonidos indicando de que realmente quiere alimentarse. Los papás se dan claramente cuenta. Eso tiene que haber. Si muestra interés por la comida, por supuesto, ya es momento de alimentarlo. También con sus gestos el niño puede ya avisarnos de que está, digamos así, ya suficiente para la alimentación. O sea, muestra sensación de hambre, que quiere comer, ya lo dijimos anteriormente, pero también ya muestra saciedad, que ha llegado a tener lo suficiente como alimentación. Esos son los requisitos fundamentales para la alimentación complementaria. No sé si les ha quedado claro, si tienen alguna duda, alguna pregunta, para que continuemos con nuestra conversación sobre este tema. ¿Ahí les ha quedado alguna pregunta, jóvenes? Si tienen alguna duda, por favor, como somos muchos, por favor, activen sus preguntas en el chat, por favor, que está habilitado. O sea, pueden mandarme las preguntas que vean convenientes. Independientemente de aquello, también hay un criterio que es importante que tengamos en cuenta. O sea, primero que tiene que haber cumplido estos 4 puntos básicos. Usted mira, doctor, cumple uno. Digamos, es un niño que se sienta bien, pero tiene todavía el reflejo de extrusión. O usted mira, doctor, se sienta bien, pero se nota que no tiene interés por la comida y tiene ya 6 meses. Cumple el criterio de la edad, cumple el criterio de que es capaz de sentarse sin ayuda, pero no muestra interés por la comida. Pues tal vez todavía no es tiempo de introducir la alimentación complementaria. La tiene que cumplir, además de la edad, los 4 requisitos que les decía. Capaz de sentarse, pierde el reflejo de extrusión, que muestra interés por la comida del alumno y de los adultos, y también sabe mostrar sentido de saciedad. Un criterio, les decía, que es importante también a considerar es el hecho de que este niño, el pequeño que estamos hablando, debe recibir alimentos porque cumple criterios, pero que estos deben ser en lo posible administrados en forma siempre lenta, uno por uno. Ese es un criterio muy importante. En realidad, María Luz nos hizo ya la pregunta que les acabo de aclarar, ¿no? De que tiene que ser los 4 requisitos. No puede ser que falte uno. Falta uno, además de la edad, pues son ya 5 con la edad, pues el niño todavía no puede alimentarse. Ahora bien, si vamos a empezar la alimentación, ahí venía el otro concepto, debemos alimentarle, pero alimento por alimento. Uno por uno debe recibir el alimento. ¿De acuerdo? Ese es un elemento importante. Digamos, ustedes miran, el lunes le doy, póngase para empezar la alimentación, manzana. El martes le puedo dar papaya. No. Se le da un alimento, pero se va empezando con muy poquita cantidad. Póngase 1 o 2 cucharillitas. Y al día siguiente se le da otra manzana, pero seguimos con manzana, y ya le damos un poco más. Le damos 4 cucharillas, por ejemplo. Y luego, al tercer día, el niño está bien, está tolerando bien el alimento, ya quiere esas 4 cucharillas, nos toca el tercer día, ¿qué hacemos? Le aumentamos y otras 2 cucharillas, o sea, le damos 6 cucharillas.
Idealmente, en este primer periodo de alimentación, debería haber un intervalo de aproximadamente una semana por alimento. Verás, realmente es un proceso bastante lento, ¿no? O sea, vamos a ir realmente muy de poco en poco. Sí, evidentemente tenemos que ir muy poquito a poco alimentando a nuestros pequeños, muy de vez en vez. Es así la característica. ¿Qué pretende, mediado por este criterio de aumentar poco a poco? ¿Por qué es ese concepto de aumentar muy de vez en vez? Pues ahí el motivo es de que ustedes tienen que ir viendo como papás o enseñar a los padres que así lo hagan, cómo les siente el alimento, o sea, cómo lo tolera, si no le hace daño. Hay niños que empiezan a comer y empiezan a tener diarrea, se ve que no está todavía capacitado para recibir alimentación complementaria. O come algo y le empiezan a aparecer, digamos, empezaron con la manzana, les fue bien, y luego cambiaron y están aumentando la papaya y ahí empieza a aparecerles ronchas en el cuerpo. Probablemente el alimento le está dando alergia. Por lo tanto, si le hubieran dado 15 cucharillas de una vez, pues pobre niño le hubiera puesto muy mal, podría haber hecho hasta un edema angioneurótico. O sea que de hecho lo que hay que procurar hacer es alimentar muy de poco en poco a los alimentos, introducirlos lentamente, pero además darle de uno en uno. ¿Qué pasa? Nos comenta John, si tiene un paladar hendido. ¿Qué ocurre? ¿Se inicia igualmente a los 6 meses la alimentación complementaria? Mire, la pregunta sí es pertinente porque hay niños, normalmente actualmente el paladar hendido ya se opera generalmente a los 2, 3 meses, pero hay lugares en que no lo han operado, los papás no se han movido, no han hecho lo necesario y por supuesto el niño no ha sido operado, sigue con su paladar hendido. Tolera mejor el alimento que la leche. O sea, este niño se ha estado alimentando con leche, con las técnicas que habíamos hablado, pero en realidad el alimento sólido es lo que mejor tolera. Va directamente, o semisólido, o semilíquido, va directamente al área esofágica, por lo tanto no sufre la frecuencia de atragantamiento que sufre con la leche. O sea, va a tener menos riesgos que alimentándose con la leche, con el alimento líquido, cuando recibe alimentación complementaria. Pero recalcarle, ¿no? Generalmente hasta los 6 meses, el niño ya, por supuesto, se ha alimentado con otro tipo de alimentos, ya ha sido generalmente operado y, como le digo, ya puede comer con mayor facilidad y, por supuesto, tomar la leche también con mayor facilidad. Voy a compartir nuevamente la pantalla con ustedes para que sigamos viendo nuestra presentación. Ahora, en este punto que les estoy comentando, quiero que vayamos viendo algo que era muy importante, que hacía referencia a, aquí tienen ustedes la pantalla, las recomendaciones de cómo debemos dar. Y hemos hablado que debemos hacerlo uno por uno, una semana en promedio entre uno y otro. Segundo, debemos ofrecer los alimentos en lo posible después de cada toma de leche materna. ¿Por qué, mire usted? ¿Por qué siempre tomar el pecho y luego dar el alimento complementario? Porque hay niños que les gusta tanto la alimentación complementaria, por ejemplo, sopitas, por ejemplo, podría ser papita apretada con leche, que ya no quiere tomar la leche materna. O sea, si le dan primero el alimento complementario, me refiero, por ejemplo, lo que les decía, papa apretada, bien disueltita con leche materna, probablemente cuando termine ya no quiera recibir leche materna y quiere más ese alimento complementario. Por lo tanto, lo ideal es empezar dándole el pecho y luego, después de que ha terminado su toma, recién introducir el alimento complementario. No debemos, en lo posible, dar los alimentos en biberón. O sea, un alimento complementario podría estar diluido, ¿no es cierto? Podrían licuarlo, podría ser el ejemplo, bien aguadito, y le dan por el biberón, que va a tomar más fácil. No es conveniente. Entonces, se recomienda que los alimentos complementarios, fruta, verduras, etcétera, deben ser dados en lo posible con cucharilla, ¿no? No pueden ser dados, y en su platito, por supuesto, no pueden ser dados con biberón. Esa es la forma de darlos. Los alimentos deben ser variados utilizando diferentes combinaciones. Eso es cuando llega el momento de combinarlos, ¿no? Siempre teniendo el concepto de que en grupos de alimentos hay 3 grupos fundamentales. Una son las proteínas y las grasas. Ese es un grupo de alimentos que deben procurar que esté en la comida.
Ya les digo, no desde el comienzo, porque desde el comienzo estamos empezando uno por uno, no vamos a poder combinar nada. Cuando ya tengamos que combinarlos, recuerden, tiene que haber variedad. Tendría que haber proteínas y grasas, tiene que haber también un componente de hidratos de carbono necesariamente y un componente de verduras. Los tres componentes deben estar ahí, verduras, hidratos de carbono y también proteínas y grasas. Entendiendo, por ejemplo, como proteína y grasa, la parte de carnes. Entonces, mira, entonces desde muy chiquitito ya le vamos a ir dando carnes, sí, por supuesto, ya van a poder ustedes dar carnes. Ahora bien, sal y azúcar podemos agregar al alimento. Lo ideal es no hacerlo. En el texto de pediatría que ustedes han podido leer, se recomienda introducir pequeñas cantidades de sal y en lo posible, porque claro, el recién nacido también tiene requerimientos de sal, pero muy poco y en lo posible sal rosada. Mira qué diferencia con la sal rosada. ¿Cómo vamos a recomendar? Y existe esto, sí, por supuesto, donde ustedes vayan al supermercado, en el mercado central, etcétera, van a encontrar sal rosada. Esa sal tiene la ventaja de tener un menor contenido de cloruro de sodio, tiene más cloruro de potasio, mayor proporción inclusive que el cloruro de sodio, y de esa manera no está asociado a problemas renales por carga de sal renal, ni tampoco con problemas hipertensivos en este primer año de vida. Les recomiendo que por lo menos, ojalá siempre, ¿no? Ojalá en los 2 años, 3 años igual, pero les recomiendo que sí podemos agregar un poquito de sal, pero en lo posible sal rosada. Ahora, tener constancia y paciencia al ofrecer los alimentos. Usted dirá, ¿a qué se refiere, doctor? Lo que pasa es de que el niño necesariamente está en un periodo de juego, está en los 6 meses. Probablemente ustedes le den el alimento y lo escupa, o retire la cuchara, o se ponga a querer jugar y no quiere comer, ¿no es cierto? Por lo tanto, debemos ser pacientes. Y eso deben recomendar a sus pacientes. Y no, señora, tiene que tener paciencia, no se desespere. Al comienzo quiere más jugar que comer. Por lo tanto, usted no se desanime y siga adelante, ¿no es cierto? Y por supuesto, el horario de alimentación no debe ser una cuestión estresante para la mamá ni para el niño, sino que deberá ser agradable, deberá jugarse con él y sobre todo, fíjense lo que les puntualizo, permitir que el niño también agarre los alimentos, que juegue con ellos cuando está comiendo, porque les encanta agarrar la papilla como un purecito y mancharse las manos y tocar, se los lleva a distintas partes de la cara y queda el pobre niño todo manchado, pues eso es necesario, es parte de la alimentación. El niño que aprenda a alimentarse por sí mismo, obviamente siempre lo tiene que hacer con ayuda, pero que aprenda a alimentarse por sí mismo para lograr un buen objetivo de tener una mejor alimentación. Lo que vemos seguido es evidentemente los distintos tipos de alimento que debemos administrar a nuestro pequeño. Pero antes quería saber si tienen alguna duda hasta este punto. Ustedes si han visto esto mismo, ya lo han leído en el texto y no sé si tienen alguna duda hasta aquí. O sea que hasta ahora tenemos el concepto de que hay ciertas normas para iniciar la alimentación complementaria. Hay el concepto también de que evidentemente en alimentación el niño debe hacerlo en forma uno por uno, en forma muy lenta, muy paulatina. No nos debemos apurar para la alimentación complementaria y desde luego debemos tratar en lo posible de que haya equilibrio en esos componentes de alimentación y que además el niño también participe él mismo en su propia alimentación complementaria. Esos criterios son importantes. Vayamos a ver ahora y a conversar sobre cómo debemos introducir estos alimentos complementarios, cómo le voy a dar al pequeño. Hemos dicho que vamos a empezar a los 6 meses. Es un niño, por ejemplo, que tiene 6 meses de edad. La mamá viene con su pequeño a la consulta y nos dice, doctor, me han dicho que ya debo iniciar alimentación complementaria. ¿Está de 6 meses, señora? Sí, doctor, ya tiene 6 mesecitos. Bueno, es buena edad, le decimos, sí puede hacerlo, pero tengo que hacerle unas preguntas, señora, le dirá la mamá. Dígame, ¿el niño ya se está sentando solito? No, doctor, ni intenta. No se quiere sentar solito, así echado nomás. Los quiero sentar y se dobla mucho. Por lo tanto, se ve que no le gusta, lo dejo así nomás al pequeño. Y dígame, señora, él, cuando ustedes están comiendo, ¿le da ganas de comer? ¿Parece que quiere comer? Sí, doctor, parece que quiere comer, nos dice la mamá. Está como ansioso para cuando come. Y alguna vez le da así, aunque sea echadito, a probar alguna cucharilla. Sí, el otro día mi marido le ha dado así, nos dice la
la mamá, pero le cuento que bien ha tragado, o sea, bien ha comido, ha querido y ha comido bien. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que ese niño ya puede introducirse la alimentación complementaria a jóvenes o les parece que todavía no está apto? ¿Alguien que me pueda mandar alguna respuesta? Seguramente lo están pensando. Yo voy a aprovechar de responder a Vanessa, que me pregunta si recibe alimentación complementaria, o mejor dicho, si recibe leche de fórmula, igual manera debo esperar a que cumpla los demás criterios. Teóricamente sí, Vanessa, debería hacerse. Sin embargo, hay niños que están súper bien, o sea, sentados firmemente, tienen 6 meses o 5 meses, toman solamente leche de fórmula, no otra leche, recibe un poco de agüita, porque en leche de fórmula es recomendable dar agüita, sobre todo en época cálida, y resulta que el niño quiere comer, no tiene el reflejo de extrusión, está firmemente sentado. ¿Será que puedo darle alimentación? Tiene también, muestra sensación de saciedad ya. ¿Será que puede alimentarse? En realidad sí, porque ya cumple criterios neurológicos, madurativos de alimentación complementaria en leche de fórmula. Puntualizo lo que nos dice Vanessa. No puede ser con leche materna exclusiva. Leche materna exclusiva, 6 meses. Leche de fórmula, si cumple los demás criterios, sí puede alimentarse. Todos me han comentado, todavía no, porque el pequeño aún no se sienta, y es cierto, o sea, no pueden darle leche, todavía alimentación complementaria, aparte de la leche, porque no se sienta. Ahora usted mira, doctor, en términos prácticos, todos hemos visto la imagen de los alimentos que debe consumir el niño en las distintas edades, que pasa a los 6 meses, de 7 a 9 meses, a partir de los 9 meses, 1 año, pero ustedes me dirán ahora, y ya lo hemos visto, lo entendemos, pero en este tema de la alimentación complementaria, ¿cómo voy a empezar? ¿Qué es lo que debo hacer? Un criterio muy importante, les voy a volver a compartir la pantalla para que vean la presentación, es de que en este tema de cómo empezar a dar los alimentos complementarios, recuerden, vamos a empezar, decíamos, uno por uno. Tenemos el paciente, cumple los criterios, es un niño de 6 meses de vida, se sienta solo, está sentado solito, quiere comer, se nota que muestra gran interés por la comida. La mamá, es más, ya le ha dado a probar el líquido de la sopita de la casa y nos dice que ha tolerado bien, o sea, no lo ha botado y después de un ratito ya no quiso comer más. Pero claro, ella está preocupada porque no sabe si realmente puede darle o no puede darle. Hasta ahora el niño estaba solo con leche materna. Ese niño cumple criterios. O sea, ese niño sí puede iniciarse. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a empezar de la lista que ustedes tienen uno por uno. ¿Qué es lo que generalmente se le da? Se le da habitualmente un alimento. Por ejemplo, papa apretada como un puré, pero diluida con leche materna. Se le hace un puré semilíquido, digámoslo así, con leche materna. No se pone azúcar, no se pone nada, solo se pone papa bien hervida, bien cocida, deshecha, ¿no es cierto?, para que quede como un purecito con más leche materna. Y se le da 2 cucharillas. Y se ve qué tal tolera. El niño le ha encantado, o sea, perfecto, ideal. Al día siguiente vuelvo a darle papita y le doy 4 cucharillas. Y así sucesivamente voy a ir aumentando. Entonces, mira, doctor, ya, nos queda claro el concepto. Vamos a empezar uno por uno. Usted nos recomienda que siempre introduzcamos primero la papa, que es lo que mejor tolera, pero luego de haber cumplido esos días, esa semana, el niño muestra excelente apetito, ya estamos con 10 cucharillitas de papa. ¿Qué es lo que nos recomendaría hacer? En realidad, después de aquello, vamos a introducir algún otro tipo de alimento. Hasta ahora estamos con un hidrato de carbono, que es la papa, ¿no es cierto? Entonces, para el día siguiente, ya la segunda semana, digámoslo así, podría combinar papa con arrocito. Seguimos con hidratos de carbono. Entonces, pongo la papita a hervir, bien cocida, pongo a hervir el arrocito y ambos los deshago. Pongo la papa, la leche materna, un poco de arroz que ya está cocido, para introducir de a poco, ir aumentando y le doy el arrocito. Observo que mi paciente evidentemente ha logrado tolerar bien este alimento, o sea, ha tolerado bien la papita y ha tolerado muy bien la papita mezclada con arroz. Entonces ahora ya tengo los hidratos dados. Entonces, ¿qué debo hacer? Introducir proteína y grasa. ¿Qué introduzco? Carne. Las 2 carnes que puede servirse a su edad, estamos ya prácticamente en la 3ª semana, es la carne de res o la carne de pollo. Habitualmente se introduce primero carne de pollo, generalmente se elige la pechuga de pollo sin piel, que es la más blanda,
la más asimilable en este primer periodo de su vida, ¿no es cierto? Y empezamos a darle su alimentación, hacemos cocer, por supuesto, la carne junto con el arroz, con la papita, y licuando o mezclando los tres le damos al paciente. ¿Por qué les menciono licuar? Porque la carne ya es muy difícil de deshacer, ¿no es cierto?, en trocitos, entonces se puede licuar un poco en estos mini pimers, se puede deshacer un poquito de la carne para que el niño pueda tolerarla mejor. Y vamos dándole de a poquito y vamos aumentando la cantidad. Pero ya tenemos 3 alimentos, nos falta el cuarto. Ahora introducimos alguna verdura, ¿no es cierto? Recuerden que la verdura es muy importante, no solo porque le da forma a las deposiciones, sino también porque le sirve muchísimo la alimentación esta con la carnecita y la verdura para ayudarle en el aporte de hierro. La carne también es aportadora de hierro, pero la verdura también de hierro y ácido fólico. Por lo tanto, ya combinamos los 4 componentes que les decía. Hemos puesto la papa, hemos puesto el arroz, estamos poniendo ya luego también la carne y estamos poniendo ahora la verdura, ¿no es cierto? Generalmente, ¿cuál me dice usted? Habitualmente la primera que introducimos es la espinaca, ¿no? La más fácilmente tolerable para nuestro paciente. Y así progresivamente vamos aumentando en cantidades y también en componentes, variando. Como ya hemos dado los mismos, no vamos a dar todos los días solo pechuga de pollo, sino combino. Digo, bueno, ahora ya no le voy a dar pollito, ha tolerado muy bien, ahora le voy a introducir carne de res. Después dirán, no, y ahora ya no le voy a dar espinaca, le voy a poner acelguita, ¿no? En la comida. Después de unos días dirán, no, ya el arroz, ya el pobre tiene suficiente, y la papa le daré un poco de camotito mejor en lugar de papa. Y así sucesivamente van a ir poco a poco combinando los alimentos. Recuerden que en verduras, en estos 6 meses, la zanahoria, el zapallo, la beterraga también son muy, muy factibles de dar. Estamos en los cereales, el arroz, la papa, maicenita también le podemos dar. En la fruta, ya podemos introducir la fruta, la manzana, papaya, plátano y pera de agua está muy bien para su edad. Y de carnes, carne de res y carne de pollo para darle. Recordarles que por favor, que siempre se acopla mucho el sonido, silencien sus micrófonos para que podamos escuchar todos bien. Y si tienen preguntas, por favor, enviarlas por el chat, ¿no? Que lo tenemos habilitado. Ahora usted, mi doctor, ya nos ha hablado de los componentes, vamos a ir introduciendo, pero ¿qué horarios le vamos a dar? Por ejemplo, entendemos que los cereales es en la hora de la comida, el pollito también es en la hora del almuerzo, o sea, a las 12 junto con los cereales, y las verduras también, pero la fruta, por ejemplo, ¿en qué horario le voy a dar? Junto con la comida, no, elijan horarios diversos. Habitualmente la fruta la introducimos en la mañana, a las 10 de la mañana. A las 12 del día le introducimos la comidita, ¿no? La sopita. Y podemos darle algún cereal, por ejemplo, con leche, en la tarde, 3, 4 de la tarde. O sea, traten de que sean por lo menos 3 comidas al día en este primer mes de alimentación. Ya después, a partir del 7º mes, noveno, o a partir del 9º mes, ya tienen que ser 4 comidas y luego ya podemos darle inclusive hasta 5 comidas a partir de los 9 meses, ¿no? Porque en ese periodo es donde se introduce a partir del 9º mes la cena. O sea, vale decir, hablamos de comidas, por ejemplo, en el niño de 6 meses, la leche la dejamos aparte. A las 10 de la mañana es una comida, estoy hablando de los 6 meses, a las 12 del día es otra, y en la tarde podemos prepararle un cereal con leche, les decía, sería la tercera comida. Si tiene 8 meses, ya ha pasado esa edad, ¿qué vamos a hacer? Pues al niño en ese periodo ya le vamos a dar seguramente otro tipo de alimentos, como es, por ejemplo, ya una división de la comida de la mañana, digamos, le damos a las 12 su comidita y a las 3, 4 de la tarde le damos otro poco también de la comida. Se le puede dar así. Y el cereal lo puedo empezar a dar, esa papilla con cereal y leche, les decía, junto con la mañana, junto con la leche normal. Después de la leche materna, le damos arrocito o maicenita con leche, por ejemplo. Entonces ya tiene este pequeño 4 comidas. Y a los 9 meses, donde ponemos la quinta, me diría usted, ahí ponemos en la cena. El niño de este periodo ya va a cenar, recomendando que los horarios más tardíos para la alimentación complementaria no sean más allá de las 7:30. O sea, el niño tiene que estar ya
sin alimentación complementaria a partir de las 7:30 en la noche, ¿no? Ya no debe estar comiendo nada. No sé si tienen alguna pregunta, jóvenes, alguna duda que tengan, por favor. ¿No hay dudas? Bien, esos son los criterios de alimentación complementaria en nuestro pequeño. Ahora bien, ¿qué pasa? Ustedes miran, ahí ya hemos visto todos los alimentos en el primer año de vida. ¿Qué pasa en el segundo año de edad? ¿Agregamos algo más? En realidad sí se agrega ya un segundo plato en la hora del almuerzo. O sea, a partir del año de vida, recuerden, el niño ya se sirve sopa y segundo. Mira, digamos que tenemos un niño, doctor, que come, ha llegado al año, la mamá nos ha visitado, recibe en el desayuno su lechecita con cereal. A las 10 de la mañana la mamá le da frutita. A las 12 del día ya le da su sopita bien espesita para que coma no solo líquido, sino también bastante el sólido. Ese es un concepto importante, que le dé más espeso que claro en ese periodo, ¿no es cierto? El niño ha llegado al año, en la tarde le da un poco más de sopa y en la noche le da su cenita, como usted indicó. ¿Y dónde entra el otro alimento más, el sexto alimento? En realidad ingresa como segundo, le da segundo, pero no de golpe. O sea, tienen que recomendar a la mamá que igual vuelve a seguir con el concepto, que es de a poco en poco y alimentos nuevos en alimentos nuevos. Por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, en el primer año de vida en ningún momento hemos hablado que le damos la yema y la clara del huevo, pues lo hacemos a partir del año de vida, pero igual le damos de a poquito, primero un poquito de clarita de huevo con yemita, pasan un día, al día siguiente un poquito más de clara y yema, y así vamos aumentando para asegurarnos que el niño ha tolerado bien. Siempre surgen dudas y decir, bueno, ¿y por qué no le damos huevo en el primer año de edad? Sobre todo la clara, ¿por qué no se da? Porque está muy asociada la clara a problemas de tipo alérgico. Les puede dar alergia severa, está muy asociada en el primer año de vida a las alergias. Ya a partir de los 2 años, el niño pierde la alergia a la proteína aviar y puede empezar a servirse la clara del huevo. Ese es un concepto importante. O sea, siempre ir de poco en poco, ¿no es cierto?, a partir inclusive del primer año de vida. Y, mira, doctor, ¿ya podría servirse nuestra comida a partir del primer año de vida? Sí, por supuesto. Ya puede comer lo nuestro, ya no necesitamos prepararle un alimento diferente porque come lo que come una persona ya mayor. Usted, mira, doctor, por ejemplo, si quiero darle, tiene 1 añito y 1 mes, nunca le he dado pescadito, ¿le puedo dar pescado? Sí se puede dar ya pescado, ya puede consumir, pero siempre con el mismo concepto. El primer día le daremos un trocito, al día siguiente le encantó el pescadito, le damos otro poquito más y así iremos aumentando progresivamente hasta completar su ración. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. Espero que el tema les haya resultado útil en su vida personal, por supuesto, como también en su vida profesional para orientar a las personas, a las mamás, sobre la alimentación complementaria. Y recordarles nuevamente que tiene que haber equilibrio en los alimentos. Es recomendable que traten de dividir en forma mental, y recomienden esto a las mamás, el plato siempre en 3 partes. Todo alimento, ya una vez que el niño come, 1/3 de ese plato que sean verduras, 1/3, jóvenes. El otro tercio que sean proteínas y grasas, o sea, vale decir carnes, ¿no es cierto? Sus derivados, me refiero hígado, riñón, corazón, que a partir del año ya le pueden dar. Antes del año, habitualmente el hígado es excelente, el hígado de pollo les ayuda mucho. Después del año, obviamente, como otros derivados, el hígado, corazón, riñoncito, que es muy saludable, muchas personas adultas no les agrada, pero es muy necesario para la alimentación infantil. Y desde luego el tercer componente también que tiene que ver, aparte de la carne, la verdura, es el hidrato de carbono. Pero el hidrato, pues si ustedes se fijan en nuestras costumbres, es la mitad, el 50% del plato. ¿Sí o no? Entonces, digamos un segundo, imagínense, cuando vayan a comer ahora en el almuerzo, la mitad es arroz y papa, ¿no ve? Del plato, un poco de verdura y el resto de la proteína. O sea, no está bien proporcionado. Entonces, ese concepto tienen que tenerlo también claro, tiene que haber esa distribución lógica. Entonces, mira, doctor, yo, por ejemplo, me dirá alguien, doctor, yo me sirvo, por ejemplo, el plato, la parte del hidrato, solamente pongo un poquito, casi nunca como hidratos, mayormente proteína y verdura. Pues esa es una dieta especial.
Generalmente se utiliza esas dietas cuando uno está queriendo generalmente adelgazar o tiene problemas de obesidad. Pero para el niño el concepto es ese, ¿no? De distribuir adecuadamente el plato de comida, de no darle la mitad del plato de hidratos, sino distribuir un tercio, un tercio, un tercio, que parece muy saludable en la etapa pediátrica. Siempre recuerden siempre la composición de la leche materna, ¿no? No se olviden que aproximadamente el 50% del aporte en leche materna madura, estoy hablando, es el 50% de grasa. El 35% está en hidrato de carbono y el 15% en la parte proteica. Más o menos tratemos de guardar esa relación que es importante para recordar en nuestras vidas. Veo que no tiene ya ninguna otra pregunta. Ha sido un gusto compartir con ustedes. He podido grabar también la grabación, la presentación de hoy, y la voy a enviar a nuestro portal, espero a partir de esta noche, para que todas la puedan ver y también podamos tenerla en los compañeros que no han podido participar. Hoy hemos tenido un buen número, hemos estado aproximadamente 48, 50 personas, faltan unos 20 todavía de nuestro grupo, pero bueno, esperemos que poco a poco se vayan acoplando a nuestras conferencias. Nuestra reunión, así como la de hoy, va a ser el próximo martes. Recuerden que estas horas que tenemos las estamos dedicando para la parte de los trabajos. Seguro ya están haciendo y han hecho la encuesta, ¿no es cierto?, que era muy importante desarrollar con sus familiares. Era una encuesta, si no han hecho, por favor háganla. Era una encuesta para desarrollarles con familiares, con amigos también, y les iré mandando ya alguna otra actividad, que en realidad quiero que hagamos un foro para responder, para plantear dificultades y complicaciones o preguntas en este mismo tema. Un gusto el haberles compartido con ustedes y espero que nos volvamos a encontrar dentro ya de una semana en este mismo canal para poder conversar. Y está grabada la reunión en el YouTube. Muchas gracias y hasta nuestra siguiente clase.